Salmo 119. Ay, se me perdió. Ahorita se me perdió. El Salmo 119 en el versículo. Amén. 105. En el Salmo 119, 105, por favor. Amén. 119, 105, versículo 105. Es el capítulo más grande de toda la Biblia. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. A ver, ahora los hombres, vamos a leerlo fuertemente. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué pasó? A ver. ¿Dónde están los hombres? A ver, fuertemente. Con voz varonil, ¿no? Dice la Biblia, el hombre debe comportarse de forma varonil. Entonces, engruese su voz, baje la cabeza y empezamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, ahora las mujeres. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. No son machas, pero son muchas. Son machos. Muy bien, vamos ahora. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, porque no hemos venido por ningún interés personal, no hemos venido, Señor, porque, Señor, necesitemos de algún favor especial de personas o de cosas. Venimos a implorar tu favor, Señor. Venimos con toda la disposición de nuestro corazón de querer encontrarte y escuchar una palabra tuya, Señor. Pon las palabras correctas, incluso aún cuando yo me equivocare, Señor, tú habla a los corazones de mis hermanos a través de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, y pues bueno, en realidad casi no sé por qué siempre en muchos o casi todos los lugares siempre son más mujeres, y aún en la iglesia, siempre en las iglesias son más mujeres, pero Dios a mí me dio la gracia de ser hombre, y yo siempre he dicho, mientras esté yo, la mujer no se para. Ya cuando no estoy yo, bueno, pues ya será otra cosa. ¿Pero por qué? Porque no es porque la mujer sea menos, como ya hemos hablado y mucho se ha dicho, no es la mujer menos, la mujer tiene otra tarea, otro asunto que hacer, que es también muy importante. Sin ustedes, dicen por ahí que hubiera pintado Picasso, ¿no? Que hubiera escrito Neruda, por ahí dicen eso. ¿Qué decir, hermanas? De veras, la mujer tiene un papel muy importante. Quiera Dios que cada una de ustedes, mis hermanas, esté tomando eso que Dios quiere para cada una de ustedes, hermanas. Una de las principales, una de las maravillas que hace una mujer es que da vida. ¿Ya dio vida, hermana? Bueno, ahora instruyen a esa vida, a ese niño en el camino de Dios. Y a veces, pues ya, cuando dicen, no, es que ya es grande. No, hermana, usted va a dejar de ser madre hasta que muera. Mientras usted sea madre, usted tiene el deber, la obligación divina de instruir a sus hijos. Tal vez ya no como antes, ¿no? ¿Verdad? Con el cable de la plancha o a garrotazos, ya tal vez ya no. Pero sí con un buen ejemplo y con una palabra de Dios. Amén. Con eso, hermanos, con eso de veras, con el buen ejemplo y con la palabra de Dios, de verdad, sus hijos pueden cambiar. Pero necesitamos eso, un buen ejemplo y la palabra de Dios. Y no importa qué palabra de Dios les dé a sus hijos, siempre y cuando sea palabra de Dios, de veras, el corazón más duro y viendo una madre, rompe la piedra más dura, hermanos. Amén. Así que mis hermanas,
ánimo. Y mis hermanos, como Dios nos dio el privilegio de ser hombres, nosotros somos los que tenemos que buscar más de Dios para poder encontrar la guía y la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, entrando ya a lo que es a la lección. ¿Qué lección es? La número 5, muy bien, sí, la lección número 5. La lección 4 hablamos del Espíritu Santo. En la lección 5 vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como leímos en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Y por cierto, les adelanto lo del examen, ¿verdad? Es memorizar ese versículo. Ya está muy fácil. Creo que ya tienen al menos la mitad del examen. Bueno, por ahí también no me han entregado algunos exámenes por ahí, pero sí es importante que me los entreguen para que se los califiquemos y al final juntemos los 10 exámenes y pues hagamos una fiesta, hermanos, una comidita, algo. Pero hermanos, lo más importante es que la palabra de Dios no solamente quede en la cabeza, sino que baje al corazón. Pero sí es importante que sepamos la doctrina básica de lo que nosotros creemos. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí, creemos en el Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo que queda en él. ¿Creemos en el bautismo? Sí, es una obediencia a Dios. ¿Creemos que tenemos vida eterna? Amén, sí, pero todo eso, algún día habrá que nos digan: ¿y por qué crees que hay vida eterna? No, pues es que el hermano Isaí dijo. No, ¿cómo no? Sí le dije, pero les di versículos y es para eso, exactamente para eso tenemos estas lecciones. Estas lecciones es para reafirmar lo que ya creemos. Sí lo creemos hoy, creemos que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Amén, la Biblia es palabra de Dios, lo creemos. ¿Pero por qué? Pues bueno, vamos a ver algunas cosas. Hay muchísimas cosas, pero vamos a ver algunas cosas. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? Porque pues la Biblia en sí, como libro, la verdad, ya si hablamos que es solo como un libro, déjeme decirle, es el libro más vendido a lo largo de 2000 años. Hay muchos libros muy interesantes, hay muchos libros muy vendidos, han llegado a ser bestseller por 10, 30 ediciones, pero no se han mantenido por 2000 años. Desde que se hizo esta Biblia, por más de 1000 años, desde que se imprimió la Biblia, ha sido vendida, traducida, impresa a todos, e incluso hasta se ha metido a lugares donde no se puede. Por ejemplo, cuando estuvo en el tiempo del comunismo en China, en Rusia, donde de veras ahí se cerró totalmente, hubo hermanos que hacían hasta lo imposible por llevar, aunque sea así, literal, una hoja de la Biblia, y llevaban una hoja de la Biblia y todos se la pasaban, cada uno se la iba pasando y se sentían así como que es la palabra de Dios. Sí, hermanos, pero hoy tenemos libertad de tener Biblia. Yo en mi casa tengo de todos tipos, tamaños, colores, traducciones, pero no haría nada si este libro no afecta mi vida. Si no afecta mi vida, si lo que yo tengo no está afectando mi vida, entonces hay algo mal. Entonces no está funcionando. Entonces esa es la importancia. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? ¿Cuál es la importancia? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta lección. La Biblia, lo que es la palabra de Dios, es lo que nos separa de las personas que son religiosas, porque hay personas que nosotros consideramos cristianos, no nos consideramos religiosos porque no seguimos un protocolo, decir solamente haz esto y ya lo hiciste. No. La religión de Dios. Esa es una religión.
Nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Amén. Porque el estilo de vida nuestro es en base a Cristo, que es revelado en la Biblia. Eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, si no nada más decimos, bueno, el domingo es iglesia y la Biblia pues la tengo que cargar aquí y ya, ¿eso nos hace cristianos? No, eso te hace un religioso. Eso te hace un religioso. Entonces es importante que también creamos la autoridad suprema, absoluta y suficiente de Dios. Para nosotros, como cristianos, no hay más que aquí. Hay otras religiones, por ejemplo, voy a mencionar, en los mormones, tienen la Biblia, pero para ellos es más importante, más que la Biblia es el libro del mormón. El libro del mormón, esa es la ley, esa es la palabra de Dios para ellos. Hermanos, para nosotros es la Biblia. Amén. Y si no está en la Biblia, no es verdad. No existe para nosotros, no tiene ningún poder. No. Debe de decir en la Biblia. A veces, pues sí, nos es difícil, nos es contrario. Hace poquito hablaba yo con un hermano, una hermana. Así le decía, es que la Biblia dice que debemos de poner la otra mejilla, ¿no? ¿Y quién lo hace? Híjole, es bien difícil, bien difícil. ¿Y nosotros qué decimos? Mejor dar que Corriendo recibir. también se gana. ¿No es más dar que recibir, hermano? Es mejor. Dar No, que hermano. recibir. O sea, dice Exactamente, o sea, le buscamos, hermanos. la conveniencia. La Biblia es la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Y si nosotros llegamos a creer eso, entonces exactamente salimos de la religión y nos metemos al estilo de vida cristiano. Cristo hizo eso por amor a nosotros. Amén. Cristo lo hizo y Él no la debía. Él no tenía la culpa. Él no tenía por qué haber sufrido y lo hizo. Entonces, ahí es donde la religión se queda a un lado y el cristianismo es donde un cristianismo puro, un cristianismo así, es levantado y levanta el nombre de Dios. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar. La palabra de Dios está activa en la salvación. Desde el principio, la palabra de Dios está para nuestra salvación. Empezamos con qué lección, hermanos? Lo básico, la salvación. Pero hoy que vamos a ver la palabra de Dios, nos damos cuenta, dice Efesios 2:8, afirma que somos salvos por gracia, por medio. Perdón, me salté. Dice 1 de Pedro 1:23. Les voy a leer las citas, si ustedes las quieren anotar y después la leen. 1 de Pedro 1:23 dice que enseña que el hombre renace, es decir, que nace de nuevo a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. La salvación, desde nuestra salvación. Nuestra salvación no es que sea la Biblia nuestra salvación, es que la salvación esta es la base, desde aquí, desde la palabra de Dios. Imagínense, hablábamos en el bautismo, hablábamos del eunuco, y dice que el eunuco ya se iba en su carro, iba leyendo el profeta Isaías, que por supuesto el profeta Isaías no habla nada del bautismo, no habla nada de la salvación, no habla nada de eso, y él iba leyendo y le pregunta a Felipe, le dice, oye, ¿y entiendes lo que lees? No entiendo nada. Y desde ahí entonces le empieza a predicar el evangelio y termina bautizándose y termina siendo un buen cristiano. Entonces la salvación, nuestra salvación implica desde aquí, hermano, como ahorita que estamos en el ejercicio de leer la Biblia, tenemos ese buen ejercicio, hermano, Dios puede salvarte no solamente de la eternidad, de una eternidad en el no, te puede salvar de algún asunto, de algún problema, de alguna necesidad, simplemente con leer la Biblia. Desde aquí parte la salvación, desde la palabra de Dios. Por eso es importantísima que ante todo nosotros tengamos
la palabra de Dios, la Biblia en nuestra boca. Cuando nosotros algo nos sucede, cuando algo pasa, nosotros deberíamos de encontrar una palabra de Dios para nosotros. Pues bien, ¿qué más dice? La palabra de Dios es lo que produce un nuevo nacimiento, y lo vemos en Efesios 2:8, y dice que afirma que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así también lo dice Romanos 12:17, dice que la fe es por el oír. ¿El oír qué? Romanos dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, exactamente. Si nosotros no oímos, ¿Perdón la cita? Romanos 10:17. Si nosotros no oyéramos la palabra de Dios, nunca podríamos ser salvos. ¿Cómo podríamos, como les decía del eunuco, cómo podría ser salvo si él no estuviera buscando de Dios? ¿Cómo? Pues no, le preguntaría a Felipe, oye, ¿qué lees? La Biblia. Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. No, pues puras locuras ahí. No, le dice, estoy leyendo el profeta Jeremías. Y de ahí empieza la salvación. Por eso, hermanos, de veras es importante que leamos, y si se pudiera en voz un poquito alta, leerla nosotros y leerla, estamos oyendo la palabra de Dios, y eso nos puede ayudar en nuestra fe. Eso nos va a incrementar. E incluso aún si tuviéramos la oportunidad, hay veces que, pues no sé si ustedes acostumbran, ya mucha gente acostumbra a usar audífonos, póngase la Biblia en audio. Si lo usamos para tonterías, pues ¿por qué no para la palabra de Dios? Vamos en el camión, en el taxi, vamos caminando, la palabra de Dios, escuchándolas 1, 2, 3 capítulos, un ratito en las noches, en las mañanas. En algún momento eso es rápido, a veces ni nos lleva mucho tiempo, pero es importante que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una cosa es como un engrane, como los relojes. No sé si han visto los relojes por la parte de atrás, claro, los de antes, no los digitales, un montón de círculos y todo, pero si no se mueve uno, no se mueve nada, ni uno. Y así empezamos. Si nosotros damos un pasito de fe así, empezamos a oír la palabra de Dios, se activa otra cosa y ese mueve otro, y entonces ahora sí, la gran maquinaria puede empezar a caminar. Pero si de repente dejamos de hacer tantito, todo se detiene. Bien, vemos en Santiago 1:21, dice que la palabra de Dios implantada en el corazón y en la mente puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios implantada, ¿cómo es implantada? Hagan de cuenta, es como un tatuaje. La palabra de Dios ya grabada, ya establecida. Y para hacer un tatuaje de esos permanentes, ¿qué se necesita hacer? ¿Solo un gis? ¿Solo una mancha? No, deben de estar picando y metiéndole así que la palabra de Dios así puede entrar en nuestra mente, baja en nuestro corazón, y esa palabra de Dios, entonces ahora sí, ya aquí, ¿quién la va a borrar? Le digo, hermanos, es importante tener la palabra de Dios casi en la punta de la lengua, porque hay veces que el enemigo nos ataca, vienen pruebas, vienen aflicciones, vienen dolores, vienen muchas cosas. Yo quiero mencionar a mi hermano Lalo. Yo lo vi ahí en el lecho de muerte, yo lo vi ahí, y él, lo poco que pudo hablar, me habló versículos bíblicos. Me dijo, no, es que así, a mí me sorprendía, porque él, no digamos que tuviera mucha fuerza, mucho conocimiento, pero tenía la palabra de Dios implantada en su corazón, en su mente, y él la tenía. Hermanos, que nosotros todos podamos llegar a un momento de dificultad, de carencia, de dolor, un momento de aflicción, y que digamos, ¿qué vamos a decir? ¡Ay, caramba! ¡Changos, marangos! No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios.
7 veces cae el justo, pero de todas tú lo levantas. Amén. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, tú me recogerías. Amén. Gloria a Dios. Están hablando la palabra de Dios, sí, aflicción, sí, con dolor, sí, con tristeza, con todo eso. Pero que de nosotros pueda salir una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Ya no importa que digamos, ojo por ojo, diente por diente. Pero que sea palabra de Dios, hermanos. Por eso es importante leerla, memorizarla. ¿Por qué? Porque eso se va implementando. Y después pareciera ser que automáticamente nosotros hablamos la palabra de Dios. Pero de tanto que estamos ahí, de tanto que estamos, parecería automático. Pero no es que sea automático, no es que ahora ya somos robots y actuamos como el celular, ¿no? Ya la inteligencia artificial, no. Ya nosotros lo haríamos desde nuestro corazón hacia afuera. Amén. Bien, y lo otro que es la palabra de Dios está activa en la salvación, es que el evangelio se resume en la palabra de Dios. Todo el evangelio, todo lo que nosotros conocemos como que es la salvación, se resume en la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? Todo se resume a eso. ¿A qué? Como bien decía la hermana Cristina, desde el principio se habla de que Cristo ya estaba con Dios. Dice ahí toda la Biblia, toda la Biblia se resume en el evangelio. Todo está la Biblia hecha para el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es? Que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Ese es el evangelio. Ese es, en resumen, en resumidas cuentas, de eso habla la Biblia. Todo se va enfocado, todo, y de veras que en serio es increíble. Si uno empieza a leer cualquier capítulo de la Biblia y uno empieza a buscarle bien, escudriñar, todo va hacia allá. Si hablamos de las ofrendas, híjole, esos capítulos que son muy aburridos, de que hay que sacrificar el borrego, ponerle así, todo eso así, todas esas profecías se cumplen en Cristo. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es esto. Por eso decía, la palabra de Dios es la base principal de la salvación. Por eso es importante leerla, por eso es lo que estamos hablando, de la importancia de la Biblia en mi vida. Bueno, vamos a pasar. ¿Qué dice más? Dice, usted es salvo por la palabra de Dios, y esta debe ser guía única e infalible que le enseñará cómo vivir en esta vida. Vamos a ponerle un ejemplo. La palabra de Dios debe de ser, más bien la vida debe ser vivida de acuerdo a como Dios manda. Como actualmente un ejemplo es todos los aparatos electrodomésticos, las bocinas, el mismo celular, el horno de microondas, la lavadora, que el taladro. Todos traen un instructivo, todos traen un instructivo. Me acuerdo una vez compré un taladro pues sí un poco caro, y le dije a mi hijo, le digo, sácalo, a ver, revísalo, a ver cómo está, cómo se ve. Sí, ahorita, y ya que le empieza a agarrar y que le empieza a agarrar. Ya ahí está el niño, una voz que no entra. No, que sí, ahí está, y ya va por una llave, y le empieza a dar, y oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le lees? Primero el instructivo. Este es de golpe. Es que no está bien. Por eso está el instructivo. Este es el instructivo de Dios, hermanos. Amén. ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué hacer en tal circunstancia? De veras, hermanos, la Biblia es un instructivo perfecto, actualizado de hoy. No sé si les ha tocado leer instructivos y dice, hágale así, hágale así, hágale así. Si es que su modelo es este. Y si no, no, entonces no. A mí me ha pasado, si su modelo es el modelo 39B, sí, pero el mío es 39C. No, entonces no. No, hermanos,
pero la Biblia no falla de verdad, no falla, es actual, a pesar de que ya se escribió hace, como hace ratito les hice mención del libro de Don Quijote de la Mancha. Si usted lo lee, o no sé si ya lo ha leído, es tan más aburrido. Es un libro, pero es la literatura del mundo, es lo máximo de la literatura del mundo. Pero es tan aburrido, no por lo que narra, sino por cómo habla. Habla un lenguaje tan antiguo que, híjole, uno termina diciendo que habéis visto todo, veis y ¡wow! Pero hermanos, la palabra de Dios no. La palabra de Dios es actual. Si usted tiene un problema, si usted está triste, si usted está alegre y lee la palabra de Dios, de verdad es un instructivo actual. Usted puede encontrar la palabra de Dios. Dios le puede hablar aquí, hoy, ahora. Es cuestión que nosotros vayamos, porque pues muchas veces hasta a veces nos vamos tan mal que digo, ay, ¿qué vamos a hacer? Pues consulta tu horóscopo, a ver qué dice. Y ahí vamos al periódico, ay, yo soy signo de interrogación, a ver, ¿qué dice ahí? Yo soy signo de puntuación, a ver, ¿qué dice mi signo? No, mejor vayamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y un psicólogo, ahí está. Y abramos. La palabra de Dios. Amén. Y abramos la Biblia. Amén. Y no se debería hacer, no es recomendable que le tapamos y le abrimos y a ver qué. Pero aún en esas ocasiones Dios ha contestado. Amén. Aún en eso Dios, a veces un capricho, a veces está un berrinche, pero de veras a veces Dios es tan bueno que dice, ahí está la respuesta. Sí, luego leemos. O cierta vez un hermano dice, no, yo estaba buscando, estaba desesperado y yo busqué, dije, bueno, lo que me diga primero, y abre, vengan y embriaguémonos todo el día y mañana haremos lo mismo. Bueno, señor, pues, con permiso, ese es el consejo. ¿No? Ay, qué obediente, ¿verdad? De la palabra, ¿no? Qué obediente el Señor. Pero bueno, hermanos, pero sí, Dios puede hablar. Sí. Dios puede hablar, y si ustedes leen eso, no créanme que tiene que leer qué dice arriba, No nada más agarre. Dicen, no agarre un texto fuera de su contexto para hacer un pretexto. Sí, No, rimó. no. Entonces, si vamos a leer algo, leamos arriba, leamos abajito. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y de verdad, cuando uno se acerca a Dios con esa necesidad, con ese deseo de que Dios le hable, Señor, ¿qué hago? Dime. Y si encuentra la palabra de Dios, de veras viene claridad a nuestra mente, viene una amplitud de criterio que podemos resolver cualquier asunto de la mejor manera. Pero es importante que lo creamos. Amén. Dios no llama a ningún cristiano a servirle sin darle instrucciones claras y exactas. Pero para que el creyente funcione bien en su servicio a Dios, debe basarse en el manual de instrucciones de Dios. Como ya les dije, si solamente tomamos una parte, pues sí, terminaremos embriagados de parte de Dios, ¿verdad? Fíjense que tal vez ustedes hayan escuchado a Martín Lutero, a oír de Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre de Dios que quitó muchas cosas en aquel tiempo era obligatoria la religión católica, y él quitó muchas cosas. Entre una de ellas es que uno tenía que ser salvo mediante las obras, mediante que ir de rodillas a un edificio de Roma, autoafligirse, pagar su dinero para entrar al cielo, muchas cosas. Eso hizo Martín Lutero. Pero Martín Lutero leyó que sí, que los judíos mataron al Salvador, mataron a Cristo. Y la Biblia sí dice eso, sí dice que los judíos fueron los que le acusaban y decían, no, crucifícale. Y una de sus doctrinas de Martín Lutero dice, a los judíos hay que quitarles su casa, hay que quitarles todo, hay que casi matarlos.
se le fue, la verdad, yo no sé qué le pasó a Martín Lutero. Claro, entendemos que no todos los seres humanos o todos los siervos de Dios van a tener toda la verdad, pero ahí se equivocó. O sea, toda su obra que hizo Martín Lutero es inmensa y no podemos tacharlo por eso que se equivocó. Pero por eso es importante que nosotros usemos el manual de Dios, pero lo usemos bien, lo usemos correcto, porque podemos terminar en una mentira. Podemos terminar, y les vuelvo a repetir, no, si te dan en una mejilla, tú dale en la otra. No. ¿Qué dice la Biblia? Ojo por ojo, diente por diente. Sí, pero ya no. Híjole, ¿qué cristianos salimos? No, estamos agarrando un texto fuera de su contexto, de eso no habla. Por eso es importante leer bien el manual, para que no esté con mis hijos, no, dale, y ya lo rompiste. Si era nada más meterlo. Ay, y es que así pasa muchas veces. No, hermano, pues es que fíjese que yo con mi hermana tengo un problema y pues me pegó y me la desgreñé, y mi hermana. No. Pues es que no fuimos al manual. No dice la Biblia que debemos de ser victoriosos en Cristo Jesús. No, hermano, no. Tenemos que leer bien el manual. Hay que leerlo bien, para que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo conducirnos en esta vida. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Son 3. La palabra de Dios nos equipa, o sea, nos da lo que necesitamos, nos nutre y nos guarda limpios para Dios. Esas son las 3 cosas que la palabra de Dios hace en un cristiano. Nos equipa, nos nutre y nos guarda limpios, o nos guarda del pecado. Nos guarda. Esas 3 cosas son las que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. La primera dice: Dios equipa al cristiano para el servicio, para que estemos preparados para toda buena obra. Eso dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Debemos estar preparados para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice también que la palabra de Dios nos nutre. ¿Cómo que nos nutre? ¿Cómo nos nutre? Bueno, la palabra de Dios es una dieta completa y balanceada. Si usted está batallando con que, como yo, la verdad, con que tiene unos kilitos de más y dice, no, ahora sí me voy a meter al gimnasio y me voy a correr y voy a hacer una dieta bien fitness. Dicen ahorita una dieta keto, así dicen, ¿no? No, hermano, mejor lea la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios es leche, la palabra de Dios es miel, manzana, pan, agua, carne y trigo. Todo eso es la palabra de Dios. Miel, leche, miel, primero, manzana, pan, agua, carne y trigo. Todo eso es la palabra de Dios. agua, pan. Les iba a dictar los textos, pero eso va a venir en el examen. Mejor en el examen ven y ya ustedes le ponen el otro. Leche, miel, manzana, agua, pan y trigo. Ajá, todo eso es la palabra de Dios. Ahí ustedes van a leer los versículos que vienen en el examen y se van a dar cuenta qué versículo es de qué. Pero esa es la palabra de Dios. Es increíble cómo de veras Dios pensó así en todo. O sea, ahorita uno tiene pues el panorama general, ¿no?, de la Biblia, y uno puede leer y puede escudriñar y puede enlazar una cosa con la otra. Pero un escritor que no conoció por miles de años, por muchos años, que no conoció al otro y que coincidan. ¿O quién le dijo a David
que Pedro iba a escribir algo parecido? Nadie. O sea, ¿cómo pudieron? No, pues David fue en el año 1000 y Pedro casi en el año 70. No, pues no, ni idea, no existía. Mas sin embargo, fíjense cómo de veras la palabra de Dios es comparada con eso, con leche, miel, manzana, pan, agua, carne y trigo. Y no eso, si lo estudiamos, no de veras eso es lo que deberíamos de alimentarnos en la realidad. No, pero pues qué ricas las carnitas, ¿verdad? La grasa y todo, y los camarones, no se diga. Bueno, pero esta es una dieta completa y balanceada. Leer la palabra de Dios, mire, no va a tener nada de grasa, nada, va a tener puro masa muscular para enfrentar todos los problemas, hermano. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dijimos que hace la palabra de Dios en el cristiano? Nos guarda limpios para agradar a Dios. Eso lo dice en el Evangelio de Juan 15:3. Eso es San Juan 15:3. Y bueno, hermanos, y vamos a ver. ¿Es completamente confiable la Biblia? Amén. Lo decimos por fe. Lo decimos por fe. La Biblia es confiable. La Biblia es real. La Biblia es la verdad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a lo largo de toda la historia, la Biblia es un libro histórico que narra muchos lugares, muchos espacios, muchas cosas reales. Que el ser humano seamos tan incrédulos o sean tan incrédulos y escondan cada una de esas cosas, eso ya es otro asunto. Por ejemplo, la Biblia habla de Israel. A ver si Israel habla de ti. Habla del pueblo de Israel. Habla del pueblo de Israel. Y no, Israel está ahí. Y la historia real de Israel es esta. ¿Cómo podemos decir que es mentira? Por eso todos esos gentes feas, que los terroristas que se explotan y matan gente y matan todo y están tratando de aplastar a Israel. Porque una vez que no existe Israel, pueblo de Dios, nadie. ¿Y el cristiano de dónde salió? Ahora sí, Israel. ¿Cómo me vas a decir que el cristianismo o la Biblia es real si no está Israel? Si no existiera Israel, ¿cómo nosotros podemos decir, no, nuestro Salvador era judío? Si no existe. La prueba clarísima de que la Biblia es real es que está el pueblo de Israel. Amén. Se acabó. Entonces por eso todo el mundo quiere destruir ese pueblo, quiere sacarlos de la faz de la tierra. Por eso desde hace muchos años Hitler, Mussolini, todo Roma, los babilonios han querido así aplastar a Israel. ¿Por qué? Porque esa es la prueba viva y clara de que Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó. Amén, hermanos, amén. Esa es la prueba más infalible y más clara que podemos tener de que realmente la Biblia es confiable. Amén. Amén. Y bueno, ¿y cómo podemos aprender de la Biblia? ¿Cómo podemos aprender de la Biblia? Bueno, ya sabemos que es real, es confiable, pero ahora, ¿cómo sabemos que no nos va a pasar como el eunuco? Pues ya leímos y no entiendo nada. Y de verdad hay gente que me sorprende, que me dice, o que me dijo una vez, le dije, ¿has leído la Biblia? Dice 5 veces. Caramba, he leído 5 veces la Biblia. Y dice, está interesante, pero no tiene nada de sorprendente. ¿Cómo no? Si todo está sorprendente. Si toda la vida, nuestra vida. No solamente es leer por leer. ¿Cómo podemos entonces nosotros leer? ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser personas estudiadas. Necesitamos ir a seminarios. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos para que podamos entender la Biblia?
Leerla. Primero un corazón dispuesto a ir a la palabra de Dios, sabiendo ya que la palabra de Dios es infalible y necesitamos la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque ahora sí, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo ahora sí, si ya tenemos al Espíritu Santo, vamos a Dios con una necesidad real y buscamos, y si tenemos esa idea de poner el dedo y sale, ven y embriaguémonos, ¿qué nos va a decir nuestro Espíritu Santo? No, pues ¿cómo crees? Lee arriba, lee abajo, estudia, busca. No, mejor lleva un plan de lectura. El Espíritu Santo nos va a ir revelando. Por eso es que ahorita podemos pensar, hay muchas denominaciones, porque la palabra de Dios es vasta, es amplia, es muy grande. Una sola persona no puede tener todo. Por ejemplo, el bautista con el pentecostés, nada que ver. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál de los dos está mal? No puede ser. ¿En qué se parece mi pie derecho con mi codo? Diferentes. En nada. Mas sin embargo, ¿a poco no son de mi cuerpo? Sí. Así. Algún día en la eternidad, ahora sí todos se van a ir acomodando como un gran rompecabezas. Los bautistas van acá, los pentecostés acá, los luteranos, siempre y cuando todos hayan dicho que Cristo es el Señor. No hay verdad infalible. Para que usted pueda saber que una persona es correcta es porque eso le dice: Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Amén. Si no le dice otra cosa diferente a esto y que choque con la verdad del Espíritu Santo, está bien. Entonces, ahora sí, todas las denominaciones mundiales que hay, de veras, no hay otra religión que esté tan separada. ¿Pero por qué? Porque somos un cuerpo. La oreja no se parece nada al ojo. Mas sin embargo, son el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que esforzarnos para caminar donde Dios nos ha puesto. Tenemos que esforzarnos donde Dios te ha puesto. Ahí es donde debes de, si tú eres oído, no seas teléfono descompuesto y oigas una cosa y digas otra. No, que lo que tú oigas es lo que tú hables. Si ti tocó ser ojo, pues ve bien, o no te hagas el medio ciego de, yo no sé, yo no vi, yo no estuve. No, si lo que Dios nos ha dado a hacer, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Amén. Entonces, eso es cómo estudiar la Biblia, hermanos. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos disponer nuestro corazón y decir: Señor, voy a leer la Biblia, háblame, guíame con tu Espíritu Santo, y leer en base al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a mandar una cosa que fuera de la razón, por supuesto que no. Bueno, les voy a leer un comentario muy famoso acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son determinantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para estar protegido y practícala para ser santo. Contiene la luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para alegrarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del guerrero y la carta magna del cristiano. Ahí el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos, las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, su diseño, nuestro bien, la gloria de Dios, su fin. Debe de llenar la memoria, controlar la mente, el corazón y guiar los pies. Léela atentamente, frecuentemente y en oración. Es una mínima riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Te es dada en la vida, te será abierta en el juicio y será recordada por siempre.
involucra la mayor responsabilidad, recompensa el mayor trabajo y condena a aquellos que menosprecian su contenido santo. Amén. Amén. Y esto es importante, que ahorita te es dada para que puedas vivir. Para que puedas vivir y vivas bien. Pero habrá un día que será abierta para condenarnos. ¿Por qué? Porque va a decir, aquí está escrito y no lo hiciste. Hermanos, es importante que leamos la Biblia y la tratemos de vivir. No que la vivamos al 100, es difícil, pero sí cada día que podamos tratar de vivir la Biblia, que podamos vivir la Biblia en todo su esplendor. Y bueno, y para terminar, vamos a ver unos datos importantes de la Biblia, como ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, debemos de saber. Y fue escrita por más de 40 autores diferentes en épocas diferentes. Fue escrita durante un periodo de aproximadamente de 1400 años, desde que se inició hasta que se terminó. Es un lapso de 1400 años. La Biblia es completamente exacta en cuestión de historia y profecía. En todas las páginas no hay ni siquiera una sola contradicción, y este es un dato de examen. El pasaje central de la Biblia es el Salmo, ¿alguien sabe? 118, el versículo ¿qué? 8. Ese es el versículo central de toda la Biblia. Salmo 118, 8. Y no solamente ahí, la palabra central de ese versículo es Jehová. Amén. Hermanos, gloria a Dios, esa es una maravilla, de veras. Bueno, uno que ya la tiene, pues uno le busca, pero cuando la hicieron, ¿cómo le hicieron para decir, aquí va a ser la mitad? Punto. No, hermanos, es palabra inspirada por Dios. Amén. Y el personaje central de toda la Biblia, ¿quién es? Cristo. Cristo Jesús. Es el personaje sobre el cual se basa toda la Biblia. Se narra desde el origen que estuvo Cristo, cómo se planeó y hasta el final de los tiempos. Amén. 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 ¿Y cómo debemos de empezar a leerla? Bueno, si fuéramos nuevos creyentes que todavía apenas nos recién bautizamos y vamos a empezar un nuevo camino, lo más recomendable es que empiecen por la epístola o por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es lo mejor para una persona recién convertida. Nosotros que ya tenemos unos añitos, no, pues ya tuvimos que haberla leído mínimo una vez, no sé. Y si no, pues hagas el propósito de leerla. Pero deberíamos empezar por el Evangelio de Juan. No es obligatorio, solamente es la mejor recomendación que dicen porque ahí es donde se habla de la completa salvación. Juan se especializa más en la salvación. Por eso es más seguro, más fácil que se lea Juan. Y lo que también otra lectura que debería de tener es el Salmo 119, siendo que es el capítulo más grande, y ahí se habla mucho del amor de Dios, del amor de Dios por el hombre. Y lo que son los proverbios. Los proverbios son importantes porque ahí nos enseñan cómo entender, conocer y recibir la palabra de Dios. Si se dan cuenta, proverbios son muchos consejos, y de hecho si hablamos de frases célebres, o si hablamos de conocer,
no, de dichos populares, casi todos vienen de ahí de Proverbios 13 al 17. Por ejemplo, nosotros decimos, perro que ladra no muerde. Por ejemplo, decimos, que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y hay todos esos ahí. Y si usted los lee bien, y ahí vienen de la Biblia. O sea, la sabiduría de la Biblia viene desde, mucho tiempo antes. Mucho. De veras, aquí vienen todas esas frases o esos dichos populares, de aquí vienen. Entonces, hermanos, si algún día usted lee algo y no entiende y como que cree que es importante y vuelve a leer, no se quede con la duda. No se quede, bueno, pues ya, ánimo, sigamos. No, porque quizás sea algo que Dios le quiera dar a entender a usted. Entonces es donde estamos las personas como hermanos mayores que conocemos un poquito más. Entonces nos puede dar, oiga, ¿qué dice aquí? ¿Qué se refiere? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué sí es? ¿O por qué no es? ¿O qué enfoque darle a tal versículo o capítulo o porción? Y para terminar, hermanos, debemos asegurarnos de dos cosas. Debemos de estar seguros de que sí entendimos la Biblia, o que sí entendimos lo que leímos, y de hacer lo que leímos. Hay veces que de veras parecería Dios que Dios nos dice, querías paciencia, pues ahí te van los problemas. Leíste acerca de las pruebas, pues ahí te van unas cuantas. Hay veces que sí, pareciera como que Dios nos da el mensaje y automáticamente el examen, a ver si atendiste. Híjole, Señor, ¿con 6 sí paso? No, hermanos, no, debemos y le digo, y eso no es el fin del camino, así es el camino, así es como aprendemos a caminar, así es donde cada vez entendemos un poquito más del camino de Dios. Pero hermanos, ánimo, la palabra de Dios es muy bonita, muy interesante, y aunque a veces así estemos como que nos cuesta, hermano, ábrala, lea, cumpla para decirme, sí, hermano, sí leí esta semana, bueno, pero más para agradar a Dios. Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero oírte hablar, güey. Y de veras es bien bonito cuando uno viene y dice, Dios me habló. Amén. Qué bonito es, ¿qué le dijo? No, Dios me dijo. Y de hecho, incluso sí, a veces que estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles. Yo sí un tiempo me sentí muy desanimado y ya pues con desánimo, ¿no? Pues ahí voy, la Biblia, y me da ganas de leer. Y decía ahí entre todos, será para mí especial tesoro. Y me animo, o sea, de todo el problema que yo traía, me dice, para mí será un especial tesoro. Para mí fueron palabras de Dios que en ese momento me decía, para mí eres un especial tesoro. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los desánimos, de los fracasos, a pesar de todo, recuerda que para mí sí eres el especial tesoro. Amén. Ay, Señor, gracias porque de veras Dios nos anima, Dios nos redarguye, pero también Dios nos puede exhortar. Amén. Eso que estás haciendo está mal. Y es donde, mejor no leamos, mejor pasamos al otro capítulo. Pero rápido lo leemos. Duro. Como que no lo oí. No, regrésese, léalo y medítelo. Y si hay que arrepentirse, arrepiéntase. Amén. Pues vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar para concluir este tiempo. Perdónenme, hermanos, siempre me excedo del tiempo. Vamos a estar de pie. Nos amanecemos. No, si no me regañan. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde que tú nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos has dejado el instructivo glorioso. Nos has dejado ese instructivo que
nos ayuda a poder vivir en esta vida como tú sabes, una vida plena, una vida como tú quieres que nosotros la vivamos, no sin problemas, pero aún en los problemas que tú estés con nosotros, porque tu palabra dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, Señor, y nosotros queremos amarte, nosotros queremos buscarte, nosotros, este pequeño grupo que está aquí, Señor, ha decidido venir porque queremos estar, Señor, siempre en tus caminos. Agradecemos, Señor, tu misericordia y queremos pedirte, Señor, que tú estés con nosotros en este día. Te alabamos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Amén. entonar un canto Amén. para concluir. Amén, gloria a Dios. Majestuoso Señor Jesús, glorioso Señor mi Rey, precioso, grandioso, maravilloso, poderoso Señor Jesús. Majestuoso Señor Jesús, glorioso Señor mi Rey, precioso, grandioso, maravilloso, poderoso Señor Jesús. Amén. Amén. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Por este tiempo que hemos pasado aquí, hermanos. Ya nada más para ahora sí, para terminar. Voy a entregar aquí estos exámenes y hermano Gabriel me ayuda a repartir los exámenes del día de hoy.